Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto. La repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m. Hola, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy martes 24 de octubre, Rosa María. Bueno, y estamos acá nuevamente con ustedes porque, bueno, tenemos pues la resaca. La resaca de lo vivido, como diría Vallejo. No, lo que supone el censo todavía es mucha información noticiosa que está en todas las portadas hoy, que se agrupan en dos temas, creo que son centrales, ¿no? Uno, el tema de violencia contra mujer, que creo que ha sido fuertísimo después de este censo. Y dos, la permanencia de Aníbal Sánchez, el presidente encargado en la presidencia del INEI. Algunos dicen que está, según Perú 21, en la cuerda floja. Correo pone los errores del censo, ponen en riesgo la cabeza del jefe del INEI. Ojalá, pero es que esto, lamentablemente, no es por ser aguafiesta, ¿no? Como digo, no es por ser la tía pesada, pero esto lo venimos diciendo desde hace 10 días acá. En realidad hay una sensación de que las cosas no solamente no se han hecho de la forma correcta, sino incluso hasta que podría haber ciertas actividades que no fueron lícitas, como por ejemplo esto de ofrecerle a la Universidad César Vallejo la base de datos. Porque nadie va a creer que ese convenio que dice entregar la base de datos quiere decir, en una interpretación auténtica, darle información pública. Porque ¿para qué el señor Acuña y sus universidades van a tener interés en colaborar en obtener información que pueden obtener de forma gratuita y que la tenemos todos los peruanos? ¿No? Muy raro, ¿no? Para que te digan cuántos peruanos somos, cuántas mujeres, cuántos hombres, etcétera, eso lo tiene cualquiera. El convenio dice base de datos. Eso es grave. Por esa razón es que el Congreso ha fijado la atención en el señor Sánchez. Obviamente es un adversario político, Acuña, ¿no es cierto?, Luna de Telesub, y ahí se han quedado. Pero ese no es el problema más grave. El problema más grave hoy es establecer en cuánto ha sido el porcentaje de gente no censada. Si es entre 2 y 3%, como dice el señor Sánchez, y por eso lo ha dicho, no habría problema, porque esa es la omisión censal aceptada, estándar, o sea, él ha dado una cifra de estándar. ¿Okay? En el 2007 fue algo así como 3 punto algo. Entonces, claro, pero Farid Matuk, ex jefe del INEI, dice que él se atreve a decir, y está hoy día en primera plana en El Comercio, que más del 5% no ha sido censado. Y no puede ser que hoy el INEI, en su desesperación, le pida a la gente que llame por teléfono para ser censada. Esa no es la obligación de la gente. La obligación de la gente es ser censada el día domingo 22. Te encerraron en tu casa, no te dejaron salir, muy bien. Al principio incluso con amenazas, con una actitud absolutamente marcial, ¿no? Acá no se mueve nadie, acá se hace lo que nosotros decimos, cuando era más mentira, empezaron las mentiras. Entonces, la gente no va a llamar pues que lo censen, no va a dejar de ir a trabajar para quedarte sentado en tu casa a que te vengan a censar, cuando de repente ni siquiera vienen a censarte, porque ya te plantaron una vez, ¿por qué no te van a plantar dos? Entonces muy poca gente va a llamar para que lo vengan a censar. Entonces ahí el señor Sánchez tiene que darnos un dato exacto. ¿Cuál es la omisión censal? Porque además lo que nos explicaron ayer es que se hace un precenso de puerta por puerta, ¿ya? Y se produce un documento que es conocido, que es la cantidad de manzanas que tiene cada ciudad del Perú. Y esa cantidad de manzanas, la cantidad de puertas que tiene, y esa cantidad de puertas, la cantidad de viviendas que tiene.
¿no es cierto? Pues si yo tengo la puerta de un edificio, es evidente que ahí no vive una persona, pues viven un montón de familias, ¿no? Ya, ese documento que existe, el señor, ¿cómo se llama esa cosa? Aníbal Sánchez no lo ha mostrado. Él dice que sí está, entonces ¿por qué no se usó? Algunas personas que han trabajado en el censo y me han escrito de manera anónima dicen que se equivocaron y utilizaron esa estratificación por manzanas de todas las ciudades del 2007. Por eso es que no están los edificios, pues. Porque no habían edificios hace 10 años. Por favor. Ya, pero no ahora. Ahora, los edificios pues no se hacen en una semana, Claro. ¿no? Entonces, si hubieran salido a hacer el trabajo de campo, que han tenido 10 años para hacerlo, o si quieres un año, ¿no es cierto?, para hacerlo perfectamente, pero perfectamente podían producir un documento bien hecho. Eso me ha llamado muchísimo a mí la atención, porque acá está, ¿ves? Los planos, o sea, dice Farid Matuk, los planos que se usaron con número de viviendas en cada manzana deben hacerse públicos. Y acá están, planos estratificados por ingreso a manzanas de las grandes ciudades 2017, según ingreso per cápita del hogar y el certificado regional. Es decir, Rosa María, se necesitaba un trabajo de campo previo. Exactamente. Y según el señor Sánchez se ha hecho. ¿Por qué no se usó? Claro. Con O eso sea, tendríamos datos exactos de cuántas viviendas faltarían. Exactamente. Sí, pues. Entonces, acá hay un problema bien complejo de falta de información, de mala comunicación, que revela que impericia, revela improvisación. Más allá de que al Congreso solo le interese que César Vallejo no tenga la base de datos, que no la va a tener, porque como reitero, los datos son confidenciales. Más allá de esto, el problema más grave es si este censo ha servido o no ha servido. Porque si un porcentaje de más del 5%, ¿no es cierto?, existe de omisión censal, entonces el censo no sirvió. Y yo lo que quiero es una explicación científica de los expertos que nos digan qué se puede hacer para remediar y no perder toda esta plata, si es que es posible remediar, cuál es el porcentaje verdadero. Ayer el INEI no ha querido decir una palabra sobre esto. Hoy, martes, hay unas colas espantosas en Santa Anita de miles de muchachos que están perdiendo colegio, están perdiendo su universidad o su instituto por ir a cobrar los 50 soles que les ofrecieron. Colas que se les debieron haber pagado el mismo domingo. Porque si les pagabas el mismo domingo, no tenían por qué faltar a su trabajo, no podían por qué faltar a su... Hay chicos que no necesitan y que no van a hacer la cola, pero la mayoría se metieron porque sí los necesitan y porque con eso justifican los gastos que han tenido que incurrir ellos mismos el día domingo. Gastos de pasaje, gastos de comida, ¿no es cierto? Incluso los que se han quedado a dormir en los parques. Y ustedes entran a mi Twitter, van a ver las fotos de los muchachos que durmieron en un parque en Miraflores porque venían de San Juan del Lurigancho. Yo pregunto, en alguna otra oportunidad que se convoque voluntarios, ¿ellos volverán a...? Ese pues es el problema, destruyen toda la... Mira, la buena voluntad. Exactamente, la confianza es algo que se construye muy despacio, ¿no es cierto? Se construye de a poquito, se vuelve sólida. Si uno ve que dices, caramba, qué bien, ¿no? Entonces, si no se hacen actividades masivas donde se construya ciudadanía y confianza, entonces se destroza todo. Y en el tema, reitero, de la violación de esta chica, ella ha reafirmado en el hecho en que le ofrecieron 1.000 soles por no denunciar. Eso es gravísimo. O sea, que una institución del Estado ofrezca dinero a una víctima para que no denuncie un crimen, porque la violación es un delito, es un crimen, es muy grave, aunque haya sido la supervisora o la supervisora de la supervisora, quien haya sido, y se tiene que identificar, porque eso se llama encubrimiento, ¿ok? Y eso también es un delito. Ahora, el señor Aníbal Sánchez, en estos momentos, hablando de temas legales, ¿está en capacidad de desmentir este hecho? ¿O ya pasa ya un proceso? No, esto tiene que pasar inmediatamente un proceso. Claro. Pues olvídate, eso se llama encubrimiento, ¿no es cierto? Ahora, hay un asunto más grave. Hay una pregunta que, según también Farid Matuk, solo beneficia a las universidades que auspiciaron el censo. Eso es gravísimo. ¿Cuál es esa pregunta? Una pregunta bien rara, que a mí pensé que era para hacer políticas públicas de transporte, ¿no? Te preguntaban, sobre todo los chicos, ¿no? Ahí me llamó la atención, si estudiaban, bueno, en el colegio, lo cual era normal, y si estudiaban en la universidad, lo que era normal, y si el distrito en el que quedaba
su centro de estudios en el mismo distrito en el que vivían. ¿Te acuerdas de esa pregunta? No me la hicieron. No, a tus hijos se la han hecho. Es probable. ¿Ya? Sí. Y usted estudia en el mismo distrito en el que... No, en el caso de mis hijos, en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Qué puedes sacar con esa pregunta? ¿Dónde pones la siguiente universidad, pues? ¿Dónde pones el siguiente local? Porque lo que tienes que hacer ahí, con esa información, con esa base de datos, es agrupar jóvenes que están yendo a estudiar, ¿no es cierto?, muy lejos de su casa, en la misma ciudad, y ponerles una universidad más cerca, para hacer con el ahorro de pasajes un incentivo. Y el censo te da toditita esa información. ¿Qué sapos, no? Porque según Farid Maktub, esa pregunta no ayuda al Estado para ninguna política pública. Esa pregunta es mandada a hacer a pedido, lo cual si se comprueba, ya sería el colmo. Farid Maktub lo reveló ayer, yo me quedé así con la boca abierta y decía, ¿qué hace PCM con este jefe del INEI? Ya, con preguntas direccionadas a favor de los auspiciadores. Sí, es una pregunta que se hace específicamente a los jóvenes. Sí. Ajá. Tú estudias en el mismo distrito, o sea, tú vives en ese distrito, muy bien, ¿y tu centro de estudios queda en el mismo distrito? No. ¿En cuál distrito queda? Porque te decían, ¿ah? Bueno, no, yo estudio yo tuve una discusión sobre dónde quedaba, entre todas las familias discutíamos si la Universidad Católica quedaba en Pueblo Libre o en San Miguel, ¿ya? ¿Dónde queda? San Miguel. Pero cuando yo era chica, cuando yo fui a la universidad, Pueblo quedaba en Pueblo Libre, ¿no es cierto? Era Avenida Universidad sin número, Pueblo Libre, esa era la dirección. Ahora es San Miguel. Ahora es San Miguel. Okay, bueno. No sé, ya, pero el asunto es que tuvimos que sacar papel, buscar, San Miguel. Pero yo te juro que cuando yo era niña, el Fundo Pando era Avenida Universitaria sin número, Pueblo Libre. ¿Ya? Bueno. Entonces, esa era la dirección de la Universidad Católica. Ahora es San Miguel. Ahora, de repente, puede ser que la mitad, o sea, que Ribagüero esté en San Miguel y la Avenida Universitaria en Pueblo Libre. No lo sé. O que Pueblo Libre esté en la Avenida del Frente. Puede ser. No, pero cuando era Fundo Pando todavía era Pueblo Libre. ¿Ya? Entonces, bueno, en fin. Pero sí, o sea, eso son preguntas pues que no se han hecho con absoluta transparencia, ¿no es cierto? Ese es en fin, ayer han habido plantones, tanto en Villa El Salvador como en la Puerta del INEI, por el tema de la violación. ¿Por qué? Porque fíjense, si tú sabes que estás mandando a mujeres a censar, a zonas calientes, a zonas donde son muy vulnerables, ¿qué es lo que se hace? Como en la Iglesia Católica, vas en pareja, pues. Pues las monjas nunca caminan solas, igual. Van en parejas, pues. Entonces, una espera afuera, ¿no es cierto? Mientras otra va censando, va haciendo el contacto con la siguiente puerta. No significa que no trabajen las dos a la vez, pero por lo menos que se están auxiliando rápidamente dos a la vez. Acá los han soltado con 15 casas o 13 casas para cada uno y chao, te veo cuando termines. Entonces, no hay ninguna posibilidad de auxilio. Ya, yo entiendo que en zonas donde no tienen índices altos de violencia no pase eso, tal vez te puedas ahorrar, pero han debido reclutar más gente para que las personas vayan acompañadas y puedan salir de una situación de emergencia más rápidamente. Esa es una responsabilidad del INEI y la omisión de esa responsabilidad conlleva una reparación civil enorme para la víctima de esa violación. Yo lo que sí les digo es, como tercero civilmente responsable, el INEI va a tener que pagarle. O sea, no basta con que la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, diga, ella tiene todo el apoyo del gabinete. Sí, bueno, ¿cuánto le van a pagar de reparación civil? Porque hay que pagar una reparación civil, porque esa mujer necesita psicólogo de por vida, necesita, en fin, atención médica, necesita un montón de cosas, ¿no? Entonces, para ella y para su hermano, al cual querían culpar de no haberla cuidado, porque era el jefe del grupo. No, es terrible, ¿no es cierto? Bueno, ese es el tema. Y el asunto más grave, creo yo, en toda esta historia también, es que todavía no sabemos, en realidad, en una declaración oficial y seria, si se va a hacer una auditoría de este censo o no. Dadas las irregularidades, es posible que se requiera una auditoría externa para saber exactamente de qué manera nos ha mentido el señor Aníbal Sánchez. Es muy raro. Se está pidiendo la cabeza del señor Aníbal Sánchez. Ayer se le ha sugerido la renuncia y él ha dicho de que esa es una decisión personal. Pregunto, no. Políticamente hablando, ¿es así? No. No. Discúlpenme, a él se le nombró
No se le nombró, se le encargó Así es. que hiciera un concurso público para nombrar al jefe del INEI. ¿Qué hizo en los 2 últimos años? Nada, no hizo el concurso público para que nombraran al jefe del INEI. El jefe del INEI tiene que ser una persona experta en estadística, experta, o sea, una persona con doctorado o maestría en estadística, ¿ya? Que tiene años, ¿no es cierto?, haciendo esto. No es estadística donde se jalan a todo el mundo, todos los que llevan ciencias sociales, ¿no es cierto?, sufren con la estadística, ¿ok? Pero es importantísima la estadística, o sea, es una ciencia, esto no es magia, ¿no? Esto es ciencia, ¿ya? Entonces es evidente que este señor no tiene la capacidad para organizar una pachamanca, discúlpenme, no sé, menos un no te rías, pero de verdad, pues hija, de verdad, no tiene la capacidad para organizar una pachamanca y lo ponen a organizar, pues un censo. Lo pueden organizar en la pachamanca y no trae la lámpara para hacer el hueco de la tierra. No trae ni las piedras, no pues. Bueno, pero está claro que no quiere renunciar. ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Lo pueden echar? Por supuesto. ¿De quién depende eso? De la señora Mercedes Arauz. Quien ayer pidió su renuncia. ¿No la pidió? ¿No la ha pedido? No, dijo que va a pedir un informe. Ah, correcto. Ha pedido un informe. El que está pidiendo su renuncia es el señor Becerril. Nunca había coincidido en nada con el señor Mercedes, absolutamente en nada. Por primera vez en mi vida coincido en algo con él. Ok, entonces esto podría traerle consecuencias políticas a Mercedes Arauz. Y al gobierno, De es que no hecho, se dan cuenta. Vamos a ver cómo se está manejando eso de trasfondo. Porque ¿no? ese es un tema. Mira, normalmente los gobiernos usan los censos políticamente para demostrar su presencia, su eficacia, su capacidad, ¿no es cierto? Su despliegue técnico. Mira acá, ni fotocheck. ¿Qué pasó con los famosos photochecks de los chicos? Por poner un ejemplo chiquito. No era que los chicos quisieran tener un photocheck, lo que necesitaban era estar identificados para que les abran la puerta, ¿ya? Y a muchos chicos no les abrían la puerta porque no estaban identificados. No tenían polo, no tenían gorro, no tenían photocheck, no tenían nada. Toca la puerta de un fulano y dice, sí, vengo del censo, sí, Juan, los malditos del censo, ni hablar, pues, no te abro. Y de esas quejas he recibido cualquier cantidad desde el día domingo. No nos han dado nada y no nos quieren dejar entrar. Entonces, con el supervisor del supervisor, entonces todo el censo se atrasa, ¿no? Porque no les dieron, mira, me decían ayer, un profesor me decía, ni lo mínimo, le dan lápiz al chico y no le dan tajador. Entonces, en su casa le facilitaron un tajador para que pudiera tajar el lápiz. Ahora, la de lápiz, ese es otro cuentazo, ¿ah? Quiero que me censen con lapicero, un grupo de gente loca, porque tienes que estar realmente loca o no haber dado un examen de ingreso nunca en tu vida. Eso es lo que pasa, porque como no tienen educación superior, no hacen estupideces. A ver, ¿qué reacciones tenemos ahí? Estoy buscándola justamente, a ver qué reacciones hay. No, el problema es este. A ver, la lectora óptica lee lápiz Mongol 2D, ¿ya? Eso lo sabe cualquiera que haya dado un examen de ingreso alguna vez en su vida, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual nos censaron con lápiz. No para borrarte que eres católica y ponerte que eres evangélica y estupideces de ese tamaño. Entonces, ¿qué hicieron los pobres chicos ante los locos que exigían ser censados con lapicero? Los censaron con lapicero y después se han sentado horas a llenar nuevas cédulas con lápiz. Otra razón por la cual en un momento de escasez de cédulas. Entonces, todos estos loquitos lapiceros lo que han hecho es malograr cédulas, ¿no es cierto? Y hacer por una especie de locura. Hay varios, y además casi todos son trolls del fujimorismo, con nombre y apellido, no son anónimos, son fujimoristas salvajes que se autoproclaman católicos, que decían que les iban a borrar su religión católica porque estaban usando lapicero. Ya, hay gente loca en todas las religiones. Este es el grupo loco, pues, que lo único que han hecho es generarle más trabajo a los pobres chicos del censo. Es terrible. Hay reacciones en Facebook Live. Gorky CA dice: si la PCM es el inmediato superior del INEI, ¿cuál fue el grado de coordinación pre y durante el censo? Si bien todos están apuntando al encargado, pero ¿cuánto es la responsabilidad de la PCM? Si se anula el censo, ¿cuál será el proceso? Bueno, la señora Meche Arauz sobrevolaba la ciudad en helicóptero, así que no creo que, más allá de esa coordinación, y para lo que sirve no sé, con un dron te bastaba y te sobraba, yo no creo que eso sea pues un nivel de coordinación,
Miren, los problemas surgieron una semana antes, cuando era claro que no había el número de voluntarios y era claro que el señor Sánchez amenazaba a la población en vez de convocarla con civismo, la amenazaba. Y es claro que las infografías del censo mentían, diciendo que te iban a multar, de que te iban a detener, ¿no es cierto? Todo eso era mentira. Y si no forzamos nosotros desde acá y desde el programa que tengo en Sin Guión al ministro del Interior a decir la verdad, ¿no es cierto? Seguiríamos en la onda que no podías sacar a tu perro a hacer pichi porque te metían preso, ¿ya? Entonces ha sido mentira tras mentira. O sea, no puede ser que la señora presidenta del Consejo de Ministros no haya llamado ya al jefe del INE y le haya dicho, tú me das hoy día el número exacto de gente no censada. Ella es economista. Claro. Sabe perfectamente cuáles son los problemas estadísticos según un censo mal hecho. ¿Ya? Él insiste que son de 2 al 3%. Miren, si ustedes salen a la calle, y yo decía, hagamos una encuesta muestral, que es evidentemente una encuesta pequeña, y hagamos la pregunta, a ver qué porcentaje sale de no censados. Vamos a ver, vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Ya salió la revista Ondas, con un suplemento especial dedicado a la vida y obra de nuestra primera flor de santidad, en su fiesta jubilar por sus 400 años de tránsito a la Casa del Señor. Interesantes artículos de Ramón Mujica, Cecilia Bácula, las letanías de Rosa de Santa María, testimonios y crónicas con detalles poco conocidos. Revista Ondas, solo 5 soles, la puedes adquirir en Girón Camaná 158 en Lima. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Piensa tu palabra en la justicia, se escucha y en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay más preguntas en Facebook Live. Javier Morales, gracias por escribirnos. Buen día. Tengo una duda. Si dicen que el censo no ha sido exitoso en la toma de datos y son preguntas de datos que ya se conocen, ¿por qué se ataca tanto si tienen otras instituciones con esa información? Escuché a una periodista que ayer dijo que ahora esas universidades conocen de marca, qué marca de plancha usas. ¿Es cierto? ¿Cuál es el beneficio que tienen estas instituciones? Bueno, se supone que este señor no lo censaron. Parece que no. No lo censaron porque nadie te preguntó qué marca de plancha usas. Es evidente que no estuvo atento a las preguntas del censo o no es jefe de hogar, porque el jefe de hogar respondía sobre vivienda. ¿Ok? Entonces nadie le ha preguntado qué marca de plancha usa. Y no son otras instituciones las que tienen la información. Cada 10 años hay que hacer un censo justamente porque no tenemos la información. ¿Ya? Ahora, estamos en comunicación con la ex ministra de la Mujer, ex presidenta del Consejo de Ministros, la ex congresista también, Ana Jara, desde Ica. Doctora Jara, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rosa María? Ana Jara, nada más. Tú sabes que esto de usar grados y títulos que no tienes te complican la vida. Yo sé. Encantadísima, Rosa María, de saludarte. Quiero decirte que yo tengo, como muchos peruanos, el app
que me permite escuchar tu programa y escuchar la programación de Radio Santa Rosa desde Ica y acompañarme de ella desde muy tempranas horas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estamos todos muy preocupados. Usted ha sido ministra de la Mujer. Estamos en este momento, según la estadística publicada, en 353 casos diarios de violencia sexual. A pesar de todas las campañas, a pesar de ser más visible el problema, parece que no para. Y lo de la voluntaria en Villa El Salvador, pues no es más que la punta del iceberg de un problema de raíces más profundas. En su experiencia, ¿por qué cree que esto no se detiene? Bueno, en principio y lamentablemente conectados con este desastroso censo nacional que se ha llevado a cabo el día domingo, el Perú necesita, como bien lo has venido señalando, adecuar las cifras actuales del país para fortalecer las políticas públicas. En estas políticas, Rosa María, estamos fallando. El Perú necesita ampliar la oferta de los servicios públicos. Esto pasa por invertir en salud mental, porque los agresores no saben cómo dominar la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar. No tenemos cifras actualizadas. El Estado tiene que ampliar estos programas de tratamiento a las víctimas. No solamente es el soporte inicial como que los venimos dando a través de los centros de emergencia, que son establecimientos gratuitos para las víctimas de violencia de género, sino que hay que ampliar estos programas también a los agresores, a los maltratadores, la inversión que tenemos que hacer para empoderar a las mujeres. En la medida, Rosa María, tú lo has dicho, lo he dicho yo, hicimos esfuerzos limitados por un tema presupuestal. Si no se invierte en hacer programas que conduzcan a transformar la cultura machista, empoderar a las mujeres, en el sentido de que nosotros la potenciemos su liderazgo, les demos autonomía económica, que ellas sepan qué acciones desarrollar dentro de un conocimiento básico que le pueda dar el Estado y conectarlas con las entidades financieras para que puedan ser sujeto de crédito. Este cordón umbilical con el agresor continuará. Pasa por políticas públicas y pasa también por un tema de voluntad política, porque nada de esto se puede hacer si no se asigna presupuesto. Ahora, es verdad que faltan presupuestos, pero también hay un problema como endémico, ¿no? Mucho más arraigado en las familias peruanas. O sea, en este caso sí, un desconocido viola a una voluntaria, pero en la mayoría de los casos de violaciones estamos hablando de violaciones sexuales dentro del ámbito de las personas que la víctima conoce, un padrastro, un tío, un hermano, incluso un padre. ¿Qué es lo que le está pasando a la familia peruana para llegar a ese grado de descomposición? Y es que ahí, acá tenemos que prender las alertas, Rosa María. Acá necesitamos una información masiva, una capacitación masiva de cómo en principio pasa por un tema de educación en casa, ¿no? Esto viene desde la cuna. La tolerancia, el tratamiento, el hecho de que la propia niña y niño sepa alzar su voz de protesta frente a algún síntoma de agresión hacia ellos, que esto no quede como un problema silente. Las violaciones dentro del hogar son muchas veces silentes. La madre y la propia víctima no se atreven a denunciar al agresor porque dependen, y volvemos a lo anterior, económicamente de ellos. Hemos alcanzado un grado de degradación, de salvajismo en el país, que está bien que no haya impunidad. En eso creo que en algo hemos avanzado, endureciendo las leyes contra los agresores, haciendo que los operadores del derecho no pasen por agua tibia este tipo de agresiones. Eso está muy bien. Por otro lado, tenemos que invertir en salud mental y tenemos que invertir en la capacitación, tenemos que entrar fuerte en el tema educativo. Este tema del enfoque de género tan cuestionado, lamentablemente, por un cierto sector de la sociedad, le está haciendo mucho daño. Porque es necesario entrar con fuerza a las escuelas. Ahora, hay varias que los niños cosas sepan que tienen derechos y los padres que tienen la obligación de cuidar. Ahora, hay varias cosas en nuestra cultura, que fomentan, aun cuando no tengamos la voluntad de hacerlo, justamente la cultura de la violación. Lo primero es culpar a la víctima. Eso es que se habrá puesto. El mismo violador lo dice, si ella no ha gritado, ¿no es cierto? Ella tiene la culpa. ¿Por qué no grita? Si hubiera gritado, ¿no es cierto? Pues si no ha gritado. La otra es que se trivializa o se banaliza, ¿no es cierto?, toda agresión sexual. No, ni que estuviese, no, ¿para qué grita? Pero si no le están haciendo nada, ¿no? Se tolera el acoso.
El acoso sexual se tolera, el acoso laboral se tolera contra las mujeres. Y lo otro, doctora, es que la violación de la mujer adulta está completamente desprotegida. O sea, si se viola a un niño, una niña, sí, claro, si es un infante hay cadena perpetua, si es menor de 18 años hay penas más graves, si es menor de 14 también. Pero la violación de la mujer adulta es una violación simple, la que no tiene agravantes, como en este caso, que es de 6 a 8 años. O sea, ya está. Y la violación de la mujer adulta, o sea, la mujer adulta vale mucho menos en la sociedad que cualquier otro. Entonces, es cierto, Rosa María, y creo que acá, en la medida que se ha avanzado, porque se han avanzado en el endurecimiento de las leyes, hemos solamente apuntado a cierto sector vulnerable de las personas que son los niños y adolescentes. Pero se hace necesario endurecer las normas para quienes incurren en violación, porque la violación es execrable, sea un niño, un adulto o un adulto mayor. Tenemos que endurecer esas penas, pero también, no sé, la capacitación que de forma incipiente empezó a hacer en el gobierno de Ollanta con los operadores del derecho, en el sentido que ellos, de acuerdo a su criterio, porque hay factores que digamos que agravan un delito, ellos apliquen de forma efectiva la prisión frente a los violadores. Se han puesto un chip, o sea, es como un checklist, una lista, a ver, ¿qué es una persona que va de la acción de la justicia? ¿Es una persona que es primaria, que nunca cometió un delito? No, y que la pena no supera los 4 años de pena privativa de la libertad. Yo creo que en ciertos delitos, como ya se aplica en los accidentes de tránsito, cuando estás bajo efectos de alcohol, contra la difamación agravada, y yo creo que en delitos de violación, sean niños, que ya está regulado, o en adultos mayores, que tiene que haber una modificación legislativa, debe aplicarse la prisión efectiva, así sea de un día, la que el juez determine que este violador deba ir a la cárcel. Sí pasa por un endurecimiento de las normas, pero me reafirmo, Rosa María, esta cultura del violador, esta permisividad de la sociedad que aplaude desde las tribunas como focas, hay algunos desadaptados que han aplaudido este hecho de violación contra la empadronadora o censadora, que es simplemente la cara visible de un problema social que está pasando en el país, pasa por un tema de atención de la salud mental. La gente no se está dando cuenta que está enferma. Yo sé que hay mucha gente que me va a decir, Ana, los violadores no son enfermos, son conscientes, no sé, me refiero como grupo, moralmente, grupo social. así es. La sociedad está enferma. Eso es verdad. O sea, digamos, hay que tener en claro que un violador no es un inimputable, ¿ah? Ojo, pobrecito, enfermito, no, pobrecito, nada, sabe distinguir el bien del mal perfectamente. Lo que está es moralmente enfermo. Eso sí, porque creer que el cuerpo de otra persona puede ser objeto de tu uso, y estamos hablando desde el manoseo, no hay mujer en el Perú casi que no pueda decir que un hombre no la ha tocado en un autobús, ¿no es cierto? O que un hombre no le haya faltado el respeto de alguna forma en el trabajo, que no le haya hecho alguna sugerencia inapropiada. Y el índice de violaciones nos ha puesto como la 5ª ciudad más peligrosa del planeta. Estamos con Kinshasa, con de verdad, con Congo, o sea, con ninguna ciudad de América está en esta lista. Ninguna ciudad de Oceanía, ni siquiera de Europa. País, un ranking de la vergüenza. Creo que Lima es la 5ª ciudad más peligrosa. Del caso del ascensador en Villa El Salvador, creo que ahí se les escapa un poco a los abogados del Ministerio de la Mujer, en el sentido de que, ya que está así la norma ahorita, y lamentablemente toda reforma legislativa no es retroactiva en el país. Así es. Yo creo que deben plantear, además de la violación, que tiene esta pena máxima de 8 años de prisión, el hecho del secuestro, porque ella dice que él la amenazaba con un cuchillo, que le cerró la puerta. Sí, es así, sí hay agravante. Tuvo que decirle que no lo iba a denunciar para que la deje salir. Sí. Si le aplican secuestro, aunque el secuestro no importa que sea minutos, horas o días, lo importante es que contra su voluntad ella se ha quedado amenazada con arma blanca. Y encima violentada sexualmente. Lo que pasa, la pena que le debería recaer a este tipo es no menor de 25 a 30 años de pena privativa de la libertad. Lo que pasa es que el agravante para mujer adulta violada en banda o con arma de fuego, o arma blanca en este caso, es de 12 a 18, ¿ya? Pero hay que probar, ¿no es cierto?, que hubo el cuchillo, que se lo puso en el cuello, etcétera. El sujeto está confeso de la violación, pero no está confeso del arma blanca. Entonces, ahí es efectivamente donde los abogados del Ministerio de la Mujer tienen que
exigir a la policía que se haga la investigación completa para lograr el agravante. Pero a esta hora no se ha logrado el agravante. Lo que sí, doctora, usted coincidirá conmigo, es que lo que interesa es que acá ha sido un delito flagrante, ¿no? O sea, la mujer sale de la casa, pide ayuda, la policía llega casi de forma inmediata, el hermano que supervisaba la zona por el INEI llega de forma inmediata. O sea, la primera versión de la víctima es la que se tiene que tomar en cuenta y acabar, y esto también es una medida que debe adoptar el Estado, acabar con la revictimización de la víctima. Sí. Hay una hostilidad de parte del sistema de justicia contra la víctima. Tú lo has dicho, se aplican estereotipos de género contra ella, se cuestiona a la víctima, hay de la víctima si osa denunciar al agresor. Entonces, esto también se tiene que acabar y se tiene que sancionar. Operador derecho o ciudadano que incurre en el tema de hostilidad o cuestionamiento, estereotipo de género, debe ser sancionado también, porque lamentablemente mientras no hayan sanciones contra esta gente que aplaude el hostigamiento, yo recuerdo mucho un caso que se llevó al cine con Jodie Foster, que eran estos que hostigaban para que un grupo de jóvenes violentaran sexualmente a una mujer en un lugar público, tiene sanción. Y acá también quizás no estarán frente al propio acto sexual, pero lo incentivan, lo aplauden, lo animan a través de muchos medios de comunicación. De las redes sociales que hemos visto. Sí, felizmente hay el caso del cadete, ¿no es cierto?, que ya el Ministerio de Defensa está tomando acción, porque él era empadronador, y luego comienza a hostilizar vía redes a una de las personas, a una señorita que había empadronado, y le manda un mensaje que dice, así que solterita. Bueno, ya en este momento lo están procesando. Pero ese sujeto cree que lo puede hacer impunemente, porque la sociedad se lo está diciendo todos los días. Le cree que su rol de macho es hacer eso, ¿no? Y eso es lo terrible. Ahora, en cuanto a la reparación civil que el INEI tiene que pagar como tercero civilmente responsable, yo creo que procede, porque no tomó ninguna medida de seguridad para las mujeres que mandó a censar. Y no solamente eso, porque estaba en conocimiento de que el Perú ya estaba en el 5º lugar como país visto con el mayor número de casos de violencia de género, y conocida de los niveles de inseguridad ciudadana. Empadronadores o empadronadoras debieron tener una tutela de parte del INEI, prever mecanismos, protocolos de intervención de seguridad. Así es. Parejas. Yo sí creo, igual que tú, y en esto sí coincidimos porque ambas somos abogadas, que sí procede la indemnización de parte del INEI. Lamentablemente va a salir del bolsillo de todos los peruanos, porque el presupuesto del INEI es presupuesto nacional. Pero tiene que haber un caso, un precedente. Acá tenemos que tener un punto de quiebre en adelante. Esto no puede pasar por agua tibia. Yo no sé por qué el jefe del INEI hasta ahora no ha renunciado, porque no solamente es este hecho. Usted está pidiendo eso igual que yo, pero yo lo pido desde la semana pasada. Garrafales, elefantiásicos en que se ha incurrido. El Censo Nacional de 2007, una gran oportunidad que probó el civismo de todos los peruanos al agua, al tacho de basura, por la inexperiencia de este hombre que no sé por qué hasta ahora no tiene un ápice de sangre en la cara y no renuncia al cargo. Ahora, pero no lo renuncian de parte de la PC. Este señor Aníbal Sánchez es herencia del gobierno anterior. Estaba encargado. Te diré, Rosa María, que este señor yo nunca lo he visto. Debe haber sido ya en el tiempo en que yo dejé el premiarato, que entró a trabajar al INEI. Yo no lo conozco. El tema es que estaba encargado para convocar el concurso público, y nunca convocó el concurso público para elegir al nombrado del INEI. Ese es el tema. Nunca. Entonces, yo la verdad no sé, me extraña. Todos teníamos confianza en la experiencia de gobierno que pudiera haber con la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, pero veo que no lo acompañan determinados bueno, y acá hay un caso, altos funcionarios, lo dejan hacerse autogoles a diario. A diario. Ahora, políticamente, ¿usted cree que esto va a revertir en contra del gobierno de todas maneras? Yo creo que sí, porque digamos que este es un hecho con onda expansiva nacional. Si le ha pasado a Lima, que se han quedado N número de hogares sin censar, a Lima, que es la capital de la República, Lima, que está interconectada vialmente para poder llegar a Lima, que está regularmente mapeada, dónde están, quiénes son, cuántas familias hay, etcétera. Si esto le ha pasado a Lima, ¿qué podemos esperar del resto del país? Acá en provincia, de una forma desfachatada, la gente
Seguramente los empadronadores, en su desesperación de querer cobrar, porque le ponían un récord mínimo de número de hogares a censar, han empezado a colocar los stickers en la puerta y a esa gente difícilmente le van a volver a censar. La verdad que es así, por más que llamen a un teléfono, además, este es tipo delivery, ¿no? Oye, compadrito, mira, a mí no me censaron, vivo en tal lugar, me llamo tal. ¿Quién asegura que estén todos los miembros de la familia a ser censados? Yo te escuchaba ayer decir que el formato había sido hecho solamente para considerar máximo a un número de 6 por familia. Así es. Y en mi casa no éramos ese número, pero me parece inaudito que le digan a la familia, mira, solamente te voy a censar hasta el número 6 y piña el resto de miembros que queden. Tenían que traer, o sea, lo que pasaba, que no fue educado claro, lo que pasa es que el empadronador ahí tenía que sacar una cédula nueva. Una cédula adicional como sucedió contigo, pero ¿cuántos así no habrán en el país? Así es, ese es el tema, y se notaba la falta de capacitación, se notaba las órdenes contradictorias. Los chicos están ahorita haciendo cola en Santa Anita, tratando de cobrar sus 50 soles, que no les han pagado. No les entregaron fotochecks, entonces en muchas casas no los dejaron entrar, con toda razón, porque tú no sabes si son los malditos del censo que vienen a asaltar. En otras casas que sí los dejaron entrar, los obligaron, por ejemplo, a llenar el censo con lapicero, porque había la volada de que el lápiz era para borrar tus datos. Es decir, la desconfianza total en la institución. Entonces, todo pésimo manejo, realmente un pésimo manejo político, también logístico de este censo, cero sentido común. Yo escuché decir al jefe del INEI días antes del censo, como tú también creo que lo has anotado, que estaban sobrados de voluntarios. Sí. Estaban sobrados, que no necesitaban. Ni siquiera implementaron un protocolo de emergencia, como sucede, por ejemplo, quizá el ejemplo no sea el más idóneo, pero se me viene a la mente, en las campañas políticas, cuando nosotros ya el día de la votación, cada organización política quiere cuidar el voto en mesa. Claro. Entonces en los locales de partido de cada distrito se quedan los voluntarios esperando que falten las personas de parte del partido que van a ir a cuidar los votos en mesa, y se manda gente y se le acredita en ese momento para que cumpla con fiscalizar que se llenen bien, en fin, las actas del escrutinio. ¿Por qué si se tenía conocimiento que en tales distritos o en los edificios tales era al mediodía y no se había censado, no tenían personal de refuerzo? ¿Por qué? Porque este señor, de forma soberbia, dijo que no necesitaban. Y yo estoy segura que más de un peruano ha querido ser voluntario, pero que no se le ha permitido. Bueno, acá tengo el ranking de las 5 ciudades más peligrosas para las mujeres en el mundo. Número 1, Cairo en Egipto. Número 2, Karachi en Pakistán. Número 3, Kinshasa en el Congo. Número 4, Delhi en la India. Y número 5, Lima, Perú. Lima, Perú. Imagínate cómo nuestra capital, la capital de la República, va a estar a la par de estos países donde la mujer es un objeto que no vale nada, lamentablemente. No existe. La mujer no tiene derechos fundamentales en esos países. A ese nivel ha sido elevada Lima. Y con esa información se ha mandado con quejas al matadero a los empadronadores y empadronadoras a hacer esta labor sin un auxilio también de parte de la policía, que no se abastece. Lamentablemente es así. Puede haber la mejor voluntad política del Ministerio del Interior, pero no se abastece. Yo, la verdad, ayer lo dije en horas de la mañana, las cifras que arroja este censo para mí están deslegitimadas. Ese es el problema, creo yo. Yo no puedo creer que con una llamadita telefónica para que te vayan a censar a domicilio esto se componga. Ahora, no veo. El tema es que no soy economista, yo no soy estadista, pero el sentido común me lleva a pensar eso. Ahora, el problema es que a nadie le cree pues al señor Sánchez, porque ha mentido tanto que es difícil de creerle. Entonces él dice que la omisión censal está entre el 2 y el 3%, que es lo estadísticamente permitido, si se quiere, en un censo, ¿ya? Pero, claro, justo lo ha colocado ahí para estar ahí. Y lo que dice el señor Farid Matuk, que ha sido jefe del INEI, es que él duda que sea menor del 5%. Es decir, que hay mucho más gente no censada de la que nos está diciendo el señor Aníbal Sánchez. Entonces, por lo tanto, es 178 millones de dólares de soles tirados a la basura. Si las cifras no se validan con una auditoría independiente, no tenemos cifras. Es bien grave. Yo creo que esto es gravísimo. Y no nos va a quedar, lamentablemente, otra vez, este es como el bolsillo del payaso, ¿no? El bolsillo del Estado es el bolsillo del payaso, a meter la mano a la plata del Estado para hacer esta auditoría externa, que necesariamente tiene que hacerse. Si no vamos
Ahora, si finalmente vamos a perder esa plata, gastemos un poco más y validemos esas cifras, pero se pudo evitar, Rosa María. Sí, claro. Se pudo evitar. No es la primera vez que se hace un censo nacional. Ya las herramientas de estadística, la logística, está modernizada. La verdad es que han pecado de soberbia. Y el INEI está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Mecha Arauz, es cierto, tiene poco tiempo en el cargo, pero debió haber también implementado un mecanismo de fiscalización que concurrentemente esté con la gente del INEI para ver cómo funcionaba esto. Y acá ha habido lamentablemente exceso de confianza y lo estamos pagando todos los peruanos. Así es. Bueno, me explican acá que efectivamente, en el tipo simple de violación, sí hay redención de pena por trabajo 6x1. O sea, no es la más fácil, no hay semidibertad ni liberación condicional, pero sí hay redención de pena por trabajo 6x1. O sea, si le dan 6 años trabajando, limpia 1 y salen 5. Entonces había que analizar bien, Rosa María, tú que eres tan, digamos, estudiosa de estas normas, es una jurisconsulta, habría también que debatirlo con algún penalista, porque esta norma que se aprobó en el Congreso recientemente eliminaba todo tipo de beneficios para los violadores. No sé si solamente apuntó a los violadores de menores de edad, pero Rona Gamarra, que es penalista, general, me dice... Porque estaba acompañada de temas de violencia familiar. Claro, lo que pasa es que Rona Gamarra, que es penalista, me dice que sí hay redención de pena por trabajo. Sería la cereza del helado. Pues, o sea que este tipo encima va a poder redimir su cancelería con su puesto de trabajo, porque habría que ver también si es que es factible, con la poca logística que tienen los penales, que los internos trabajen. Así es. O sea, si le dan 8, que es la máxima, no se va a quedar 8. Probablemente se quede 7. Si es que le dan 8. Y si es que no se logra establecer el agravante, no le pueden dar más de 8. Ese es el problema ahorita. Vayan por el secuestro, Rosa María. Vayan por el secuestro. O sea... Bueno, claro, bien, también podrían ir por el secuestro. Vayan por el secuestro, ahora, secuestro y violación. Ahora, hay también hay también otro delito, ¿no? Que es por parte de la supervisora del INEI y autoridades del INEI el encubrimiento. Porque le ofrecieron dinero para que no denuncie. Eso es encubrimiento del delito. Y esas personas también tienen que ser sancionadas. ¿No? Es más complejo de lo que parece a simple vista. Porque el encubrimiento está... digamos, en el testimonio de la víctima y en el testimonio del hermano de la víctima, que dicen ambos que se les ofreció 1.000 soles para que no denuncien nada. Entonces, ahí tenemos también la conducta de los funcionarios del INEI, hay que establecer cuáles y en qué grado, y la responsabilidad como tercero civilmente ser responsable, ¿no? Entonces, muchas gracias a Ronald Gamarra, que es penalista y me acaba de pasar la información. Sí hay redención de pena por trabajo 6x1. O sea, sí la hay. O sea, se eliminaron los beneficios de semilibertad, indulto, todo lo demás, pero no la redención de la pena por trabajo. Entonces, así estamos. Bueno, ¿cómo van sus actividades en Ica, doctora? Alejada de la política. ¿Aló? Hemos perdido la comunicación. Hemos perdido la comunicación. Quería hacerle una pregunta final sobre su vida. Como ustedes saben, Ana Jara es abogada y está dedicada a su notaría. Es una de las notarias más importantes de Ica durante muchísimos años. Y habíamos tenido pocas noticias de ella, salvo las lamentables y tristes noticias vinculadas a la muerte de su madre. Pero yo presumo que está en este momento alejada ya de la política activa. Pero bastante pendiente de lo que sucede. Claro, sí, porque en Twitter participa mucho y da su opinión con mucha firmeza. Así es. ¿No es cierto? Nos habíamos pedido la comunicación. Antes de despedirnos quería preguntarle cómo van sus actividades en Ica. Si está completamente alejada de la política o todavía... En estos momentos la familia vive el duelo de la muerte de nuestra madre. Así es. Son días muy amargos, muy tristes, muy solos. Hay una soledad en la casa muy grande. Y abocada a mi trabajo como notaria, yo tengo ya 19 años de ejercicio de la función notarial. Mi futuro político lo dejo para más adelante. Lo inmediato para mí es reforzar los lazos de familia, estar con los míos. Obviamente. Lo segundo es continuar ejerciendo como notaria, y lo que venga en política se lo dejo al Señor. Él destinará qué futuro tiene para mí en adelante. Así es, hay que confiar en la divina providencia. Al final de cuentas la arregla todo, pero sí, obviamente entendemos la situación por la que ha pasado, que ha sido
triste y dolorosa y además muy, muy complicada. Una pregunta final, el tema de los Humala en prisión, ambos con prisión preventiva, nosotros hemos explicado acá muchas veces que no corresponde, no sé cuál sea su opinión sobre ese tema. Justamente los exministros de Estado que hemos trabajado en el gobierno de Ollanta Humala hemos suscrito un comunicado que seguramente en algunas horas saldrá a la luz pública, en la que solicitamos al Poder Judicial dar trámite al recurso de casación para que se pueda examinar en esa sede, en esa instancia, estos más de 100 días de prisión que están pasando los esposos Humala y Heredia sin que se haya formulado una acusación ante el poder, ante sede penal. O sea, todavía el señor fiscal no ha formulado denuncia y nos parece que ellos debieran afrontar su proceso en libertad, porque la excepción, como ya se ha dicho hasta el hartazgo, la excepción para afrontar un procedimiento de carácter penal es la prisión efectiva. Esa es la excepción. Lo que debe primar es la presunción de inocencia, y estamos solicitando que el Poder Judicial admita a trámite el recurso de casación y que lo examine, porque es, digamos, un recurso viable, procedente, que está normado y a la cual tienen ellos derecho de apelar. Corre la volada que el Poder Judicial se muere de miedo y que ni siquiera lo van a admitir a trámite. Eso es lo que he recibido de información. Que la Suprema ni siquiera lo va a admitir a trámite para que permanezcan 18 meses presos sin acusación fiscal. Bueno, yo quiero creer, Rosa María, quiero creer en esta justicia libre. Esto no son los jueces ni fiscales de la época de Montesinos. Estamos en democracia y quiero creer que el Estado de Derecho una vez más funcionará en el país. Eso queremos creer todos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Ana Jara por contestarnos desde Ica. Gracias por seguirnos en su aplicación todos los días. Y un saludo muy grande, por supuesto, a toda la población de Ica que nos está escuchando. Vamos a ir a la pausa. Gracias, doctora. Y por mi parte decir que comparto pues plenamente las apreciaciones de Ana Jara, dado que nosotros venimos sosteniendo lo mismo, ¿no? El jefe del INEI tiene que irse porque ha demostrado... Miren, en la más humilde empresa, alguien mete la pata de esta forma, bueno, y va y recoge sus cositas, pues, y se va nomás, ¿no? O sea, es que hay algo de dignidad en eso. Claro, pues, mil disculpas, me perdí 178 millones de soles, ¿no? Paré un día el país, pucha, ¿no? Qué pena, ¿no? Mejor me retiro, ¿no? Sin perjuicio, como reitero, de las responsabilidades de ley que le tocan al INEI respecto a las personas que han sido, pues, en este caso, de la violación, violadas por omisión de las funciones del INEI en el resguardo de su propio personal. Ahí la reparación civil, lamentablemente, como ha dicho Ana Jara, sale del bolsillo de todos los peruanos, pero tiene que pagarse. Esa es una deuda que el Estado tiene con una voluntaria. Según la información que el propio INEI publica en su página, Rosa María, este señor Aníbal Sánchez Aguilar tiene 9 años consecutivos como subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero ha ejercido el cargo de jefe del INEI, habiendo sido encargado como jefe en múltiples ocasiones en los últimos 10 años. Claro, por algo nunca fue el jefe, pues. Nunca fue jefe. ¿No? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta Rosita, Limeñita Divina, una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para grandes y chicos. Pueden adquirir este precioso ejemplar en el Jirón Camaná 158 Lima, en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Octubre es un mes que la Iglesia dedica especialmente a la misión. Por eso esta catequesis lleva por título Misioneros de Esperanza Hoy. El núcleo de la fe cristiana es la resurrección de Jesús. Por eso el cristiano no puede ser un profeta de desgracias. A través del Espíritu Santo, Jesús nos hace renacer a una vida nueva que debemos anunciar a los demás, no solo de palabra, sino con la vida. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Atención Cusco, la cátedra Juan Meléndez, en coordinación con la Comisión de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia del Cusco, tienen el agrado de invitar a la colectividad a la jornada de reflexión sobre la familia en el Perú, peculiaridades de la familia cusqueña, que será mañana 25 de octubre en el auditorio del Poder Judicial del Cusco, en la Avenida El Sol, desde las 5 de la tarde. Las puertas estarán abiertas desde las 4:30. Entre los ponentes estará Rosa María Palacios, que tendrá a su cargo la labor de los medios de comunicación en la formación de la conciencia de familia, aspectos positivos y negativos, además del doctor Oscar Delgado Butler, catedrático de Psicología en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Psicología y Turismo de la Universidad San Martín de Porres, y el doctor Edwin Rommel Béjar Roja, juez especializado del tercer juzgado de familia del Cusco. Eso es en el Cusco, en el Cusco. Yo voy y vengo, rapidito. No esperen demasiado, porque tampoco soy tan experta como los padres creen que soy, pero vamos a hablar justamente de estos temas de violencia que hemos estado tratando acá y creo que son importantes para entender que hay un problema de violencia muy enferma. Ronald Gamarra me vuelve a insistir, y con toda razón, que la improcedencia total de beneficios, yo estaba segura de eso ayer, solo rige para los casos de violación de menores de edad. ¿Ven? O sea, es típico. O sea, a la violación de la mujer adulta en el Perú, no, o sea, yo no les digo que tenga el mismo tratamiento que la de un menor de edad, que obviamente es más grave, o que la de un infante, que obviamente es monstruosa. Pero de todas maneras debería tener un poquito más de protección, ¿no? ¿Qué digo yo? Sobre todo, habida cuenta de que estamos ante una epidemia, pues, ¿no? Una pandemia, porque hace muchísimos años que la violación en el Perú es absolutamente frecuente, porque además es un crimen de muy fácil impunidad. Si no está en este caso ha sido realmente milagroso que haya flagrancia, que la víctima salga corriendo a pedir ayuda, que la ayuden inmediatamente, que detengan al sujeto, que el sujeto esté confeso. Eso en violación es casi un milagro, porque normalmente la víctima cuando va a denunciar ya han pasado días, porque tiene vergüenza, porque tiene culpa, las pruebas se han borrado, no se le puede hacer el peritaje en el médico legista, el violador dice que nunca la tocó, entonces es muy difícil de probar. Ese es uno de los problemas graves. Pero bueno, 2 minutos antes de irnos para hablar un poquito de política. 2 cosas importantes. Este fin de semana, César Romero, el diario de la República, consiguió una entrevista telefónica con el abogado de Jorge Barata, el famoso, ¿no es cierto?, jefe de Odebrecht en el Perú y el conductor de todas las coimas que han habido en el Perú. Este señor se niega a hablar con los fiscales peruanos y señala que se le tiene que dar un tratamiento especial, se le tiene que considerar un colaborador eficaz, lo cual no es mala idea, porque en el Perú nunca se le va a poder juzgar, porque no va a venir al Perú nunca más. Obviamente tiene cuentas en el Perú, bienes en el Perú que están en este momento congelados, quiere recuperar ese patrimonio y dice que está dispuesto a colaborar. Lo que no dice el abogado del señor Barata, y que hay que tenerlo en cuenta para todos los que no están informados, es que la colaboración eficaz no se entrega con la esperanza de que te cuenten algo. No. Primero te cuentan algo,
importante, relevante, mejor dicho, primero te cuentan todo y después el juez califica si la información proporcionada vale la pena o no, si es consistente con la información proporcionada en Brasil o no. Entonces, él primero te cuenta y tú después le das la colaboración eficaz. ¿Qué es lo que están haciendo con Maiman? Maiman está cantando ahorita con un pajarito y le van a dar, probablemente se la van a dar, pero todavía no se la han dado. Primero tiene que cantar. Y Barata pretende que le den el beneficio de colaboración eficaz, es decir, de no ser juzgado en el Perú, ¿a cambio de qué? ¿De qué? Y el día sábado, en una entrevista en RPP de Alan García, además de hablar de su nietecita y otras banalidades, mandó un mensaje bien claro. Dijo, Barata sabe que yo no he recibido nada. Ese es un mensaje. Eso le está diciendo Barata, tú cantarás, pero no cantas sobre mí. Barata sabe que yo no he recibido nada porque sabe quiénes son mis testaferros. Le faltó completar la frase, ¿no es cierto? Pues claro, no, yo no he recibido nada. Y eso es verdad, nadie acusó a Alan García de recibir nada. Han recibido por él, que es otra cosa. Y eso es lo que Barata tiene que señalar, porque no puede ser que 15 personas de su gobierno reciban plata y él no se haya dado cuenta de nada. No puede ser que Barata negocie con Toledo, la Interoceánica, y después negocie con el viceministro de Comunicaciones el Metro de Lima. Ya pues, o sea, somos pavos, pero no tanto, ¿no? Entonces, si Barata va a cantar, que cante efectivamente que eran los testaferros de Alan García, con lo cual tenemos ya cerrado el caso de organización criminal, como lo ha planteado el fiscal. Pero primero tiene que cantar, después será la colaboración eficaz. No se dejen engañar. El abogado en Brasil dice, nosotros colaboramos, nosotros. Muy, muy interesante la entrevista, porque olía mal desde la primera línea, ¿ya? Y es una estrategia, porque ese abogado no te da una entrevista si no le conviene a él dártela, de decirle al Poder Judicial, nos dan primero la colaboración eficaz y después cantamos. No, perdón, no funciona así. Tú cantas y yo veo que si lo que tú has cantado me interesa, justifica darte la colaboración eficaz. Si no me vas a contar nada de Keiko Fujimori, no me vas a contar nada de Alan García, no me vas a contar nada de Humala, no me vas a contar nada de Toledo, no, me vas a contar de los que eliges y de los que no eliges, entonces no me interesa tu colaboración. Si no es completa, total, universal, sobre todo el Perú, no me interesa tu colaboración. Así de fácil. Entonces hay que tener eso muy en cuenta en este caso y no dejarlo pasar. O sea, que quede claro que si Barata habla, primero tiene que hablar él, con los fiscales peruanos, ellos pueden ir con un acuerdo de colaboración eficaz, a cambio de que la información resulte interesante. Si resulta interesante, ahí sí vamos. Y si ahí sí se completa toda la información que todos queremos tener. Y en el caso de los Humala, reitero la información que me han dado. La Corte Suprema se muere de miedo de llevar esto a casación, porque sabe que los tiene que liberar, pues, porque toda la jurisprudencia de la Corte Suprema es contraria a una prisión preventiva sin acusación fiscal con personas que no presentan ningún peligro de fuga, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Se mueren de miedo de las consecuencias políticas, sobre todo de Alan García. Porque Alan García es la persona que le ha dicho a todo el mundo que los Humala son los culpables de que luego no ganara las elecciones. Que él ha tenido que sufrir una campaña de los Humala. Y bueno, en su contracampaña se hundió a todos, se hundió él y hundió a los demás. Pero el tema es que la Corte Suprema tiene una influencia aprista enorme y no quieren recibir no admiten a trámite, todavía han pasado 4 meses, no admiten a trámite la casación. Y aparentemente no la van a admitir. Ahí vamos a ver qué medidas toman los Humala, porque pueden tomar medidas políticas dramáticas. Y vamos a ver si el gobierno va a poder aguantarlas o no. No les cuento más. Nos vamos a despedir y mañana regresamos con otro programa, por supuesto. Hasta mañana, cuídense. Y mañana voy al Cusco, pero en la tarde, en la mañana estoy acá con ustedes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros.